Esto es un podcast de Shots de Ciencia, un medio dedicado a la comunicación y al periodismo científico. Si quieren hacer parte de la conversación, no duden en seguirnos y hacer sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y TikTok. En todas nos encuentran como @Shots de Ciencia. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que constantemente está buscando apoyo, así que si puede, comparta y recomiende nuestro contenido. Y si se anima, apóyenos mensualmente en Patreon/Shots de Ciencia. Arrancamos. En el último episodio conversamos con el físico Alejandro Lozada para entender cómo funciona ChatGPT, un modelo de lenguaje diseñado por la startup gringa OpenAI que ha despertado la atención de la gente, de la industria y de los medios de comunicación desde noviembre de 2022, cuando fue lanzado. Muy probablemente va a seguir dando de qué hablar, porque la realidad es que este chatbot entró para cambiar las reglas del juego entre gigantes como Google, Meta, Microsoft e incluso la empresa china Baidu, que están haciendo lo propio para el desarrollo de este tipo de modelos, especialmente cuando tiene que ver con los motores de búsqueda y con las inversiones millonarias que están haciendo en estas tecnologías. Lo que estamos viendo es una suerte de carrera armamentista que va a la velocidad del mercado. Y empiezo diciendo todo esto porque estas empresas parecen caballos de carreras, no solo porque están en una competencia tecnológica, sino también porque parece que tuvieran estas anteojeras, estos artefactos que sirven para enfocar la mirada de los caballos solamente hacia adelante. Y en este escenario pareciera que se está dejando muy poco espacio para cuestionarse qué es lo que está pasando en el entorno y cuáles son los posibles efectos que tienen estas tecnologías en la sociedad. Por eso, para seguir promoviendo una conversación, esta vez quisimos invitar a Shots de Ciencia a Juan de Brigart, un filósofo con maestría en bioética que trabaja en la Fundación Carisma, una organización de la sociedad civil que busca entender el impacto de las tecnologías digitales sobre nuestros derechos humanos. Y con él vamos a hablar precisamente de las implicaciones que puedan tener tecnologías como ChatGPT y en general la inteligencia artificial. Soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Shots de Ciencia. A mí siempre me gusta arrancar estas consideraciones al respecto de inteligencia artificial pensando en el hecho de que inteligencia artificial es más un término de marketing que un término de ciencia de la computación, digamos. Y digo esto porque recoge un montón de fenómenos distintos, ¿no? Y entonces de las que estamos hablando hoy, que son las generativas, pues son un conjunto particular, pero hay un montón de otros usos de tecnologías similares que quedan un poquito bajo la misma sombrilla y que entendemos como si fueran un poquito la misma cosa o que no sabemos distinguir necesariamente en temas de cómo los abordamos, pero que en realidad pueden tener implicaciones muy distintas. Si vamos específicamente al caso de las generativas, pues es un ámbito que en muchos sentidos es nuevo. En el episodio pasado decían que ya hay tecnologías que son muy parecidas a estos de hace 10 años o algo así, pero una de las diferencias que yo veo con respecto a esto es tal vez la dificultad que presentan para distinguir los productos de estas inteligencias de los productos que sí son de una inteligencia humana. Entonces, la razón por la que inteligencia artificial es un mal término técnico es que la única manera de definir lo que más o menos es constante es decir que son tecnologías que hacen lo mismo que hace la inteligencia humana o que pueden producir resultados similares a los que produce un proceso de inteligencia humana. Y justamente eso muestra que el criterio que tiene uno para identificar una cosa de inteligencia artificial es qué tan indistinguible es el output de un output humano, el producto, digamos, para usar palabras de español. Y creo que eso es una cosa clave de estas tecnologías, que lo que tienen es que son muy buenas haciendo mímica de las formas de la inteligencia humana o de algunos aspectos de las formas de la inteligencia humana, pero no se preocupan sino por la apariencia de veracidad del resultado final. Eso con las imágenes es un poquito más fácil de ver, digamos, uno ve, o sea, todavía no estamos en el punto en que puedan hacer una cosa fotorrealista sin errores, ¿cierto? Vemos cosas muy cercanas al fotorrealismo, pero todavía vemos un montón de manos con 6 dedos, todavía vemos un montón de, no sé, personas con los ojos chuecos o cosas de ese estilo, y en esos contextos es un poco más fácil identificar qué es lo que nos parece ominoso, extraño, qué es lo que nos hace ruido de las imágenes, porque los aspectos formales están todavía un poquito más lejos de ser casi perfectos que los del texto. ChatGPT se volvió muy, muy bueno para emular las formas gramaticales, ¿cierto? Las explicaciones para eso no sabría exactamente cuáles son. De pronto tienen que ver con el hecho de que el lenguaje textual ya está en algún sentido codificado y que hay unas reglas gramaticales que son un poquito más explícitas que las reglas de las imágenes, entre comillas.
Entonces, pues, quién sabe cuáles sean estrictamente las razones, digamos, tecnológicas para pensar que es mejor, pero el hecho de que sea tan bueno para producir cosas que se asemejan a la verdad es lo que me parece como más evidentemente problemático en este punto. Y eso, pues, si uno piensa en las implicaciones de los usos que pueda tener, pues hay de todo. El primero y tal vez uno de los más obvios y más grandes es la posibilidad de producir fake news o noticias falsas de manera masiva y que sean relativamente indistinguibles de un texto que tiene un nivel de compromiso con la realidad, ¿cierto? Compromiso con la verdad. Porque la tecnología no está entrenada para producir verdades, sino para producir cosas que parecen verdad o que pueden parecer verdad. Sí, me quedo mucho también con lo del resultado. Finalmente, algo que he aprendido, digamos, leyendo y hablando, por ejemplo, con Alejandro Lozada, que él hablaba mucho frente a esta tecnología, y es que finalmente lo que ha impulsado más es el resultado y cómo llegar a este tipo de productos que en efecto tengan una cercanía muy grande, por lo menos en percepción a lo que uno vería como algo más humano. Uh-huh. Y él mencionaba algo sobre eso muy interesante. Y digamos, hay un campo que quiere entender qué es lo que está pasando adentro, pero poco a poco se va llegando a eso. Pero lo que sí va muy rápido es cómo recreamos todo esto, ¿no? Uh-huh. Ahí tú mencionabas algo muy importante que me pareció muy interesante y fue que en ese proceso, en efecto, no hay esa capacidad humana de discernir. Uno puede hacer que exista cuando se habla del entrenamiento y todo esto, como decirle más o menos al algoritmo, esto es malo, pero ni siquiera pues malo para uno. Mejor dicho, Hay algo que me hace ruido exacto, en esto, sí. exacto. No se puede decir ni malo ni bueno, uno simplemente le está dando instrucciones a la máquina. Ahí es donde, a ver, cómo esas Uh-huh. diferencias con, digamos, una mente humana donde uno ya puede establecer ciertos límites, ¿no? Y decir como, no puedo decir mentiras en un artículo periodístico Uh-huh. porque el periodismo no hace eso, ¿no? El oficio en el que uno está enseñado, pues, Uh-huh. es no decir mentiras, es buscar la verdad. Hay algunos periodistas a los que les convendría saber eso. ¿No? Y ejemplos ya hay un montón alrededor de estas tecnologías generativas sobre que lo han puesto a hacer un montón de cosas donde en efecto se han visto esas debilidades. ¿Por qué no nos empezamos a adentrar sobre eso? Tal vez una cosa que es interesante de pensar es como la perspectiva histórica de una herramienta como esta. Y voy a meter una cuchara que no tiene mucho que ver con la pregunta que me hiciste, pero después volvemos a eso. Si uno piensa, por ejemplo, en los comienzos de la fotografía y el hecho de que la gente con los collages, por ejemplo, no pudiera distinguir si una cosa sucedió o no sucedió, ¿cierto? Y que nos tomara un tiempo entrenar nuestros ojos para aprender a distinguir una foto real de una foto photoshopeada, una foto intervenida con collage o así. Es un poquito tal vez análogo a lo que está pasando ahorita. Y es que tenemos unos textos que probablemente tienen algunas pistas de por qué no son productos de una mente humana, ¿cierto? Sino productos de una mente artificial, entre comillas, o de un sistema complejo. Y probablemente con el tiempo vamos nosotros a volvernos mejores distinguiendo unas cosas de otras, y la tecnología va a volverse mejor, no dejándose distinguir, ¿cierto? Ocultándose a sí misma debajo de esas capas de Una carrera. verosimilitud. Es un poco una carrera armamentista entre nuestra propia mente y lo que la máquina es capaz de producir en términos de verosimilitud. Pero eso produce como una zona gris muy compleja de todo el tiempo que va a pasar antes de que tengamos mecanismos desarrollados. No sé qué tipo van a ser, no sé si van a ser como criterios individuales, mecanismos de regulación, criterios de educación, pero criterios para empezar a entender un poquito mejor qué lugar cumple esto dentro de nuestro rol social. Y en ese periodo gris, pues somos particularmente vulnerables a que los productos de una inteligencia artificial tengan un influjo sobre nosotros como si fueran reales, cuando en realidad solamente parecen reales y no necesariamente lo son. Ahí, por ejemplo, ya como hablando como en términos, ¿cómo se llama? Más sistémicos, si se quiere. Esa es una debilidad que supongo como sociedad enfrentada a estas tecnologías, pues persiste, ¿no? Todavía no sabemos cómo... No sé si estemos, ¿cómo se llama? A la par, porque lo pienso mucho, por ejemplo, en el término de la legislación o el control que se tiene a eso. Como que hay una ventaja clara frente al desarrollo tecnológico que también me hace pensar mucho en las experiencias que ha tenido la misma humanidad frente a cómo regular cuando llega una nueva tecnología, ¿no? Y es como si fuéramos un paso atrás, y también muchas veces lo veo, ¿no? Como porque no podemos, sino porque hay como, lo primero que uno hace ahí es como el tabú, ¿no? La prohibición, me parece que es como lo que más puede estar como en nuestro alcance, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte de estas conversaciones necesarias para que no nos vayamos por ahí tan rápido, por decir, pues siempre es una opción decir, esto lo vamos a prohibir, pero muchas veces
ir hasta allá tan rápido sin cuestionar, creo que hace que se pierda mucho de vista, ¿no? En el panorama, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte? Yo creo que esto tiene infinitas dificultades, regular la inteligencia artificial. Por un lado, creo que es imposible en términos prácticos. Es decir, lo que uno necesita para producir una cosa parecida a esta, aunque obviamente no parecía ChatGPT porque se necesita un poder computacional que requiere unos equipos costosísimos, etcétera. Pero cualquier persona con suficientes capacidades de desarrollo de software y un computador en su casa tiene maneras de hacer uso de la tecnología de maneras disruptivas, ¿cierto? Hackear sistemas, producir bots que repliquen noticias falsas. Entonces, tratar de regular a través de la prohibición cosas como este tipo de desarrollos o el uso que se le puede dar a estas tecnologías con fines negativos, pues es, en términos prácticos, creo yo, imposible. Y además es muy ingenuo porque hay también una promesa gigantesca de estas tecnologías y esa promesa también quiere decir unos intereses económicos gigantescos de estas tecnologías que no van a permitir que eso se regule. Entonces, no... O sea, tampoco es como una aproximación que sea popular o a la que sea fácil hacerle lobby ante los reguladores, porque es detener también una industria que es súper potente, que se resiste completamente a ser detenida. Tampoco, además, necesariamente todas las cosas que van a suceder con la inteligencia artificial son negativas, por supuesto. Eso tiene un montón de usos positivos y eso implica también que simplemente cortarla de tajo y prohibirla, pues no tiene mucho sentido. Pero a la base de todo lo demás que acabo de decir, como la tecnología avanza tan rápido, prohibirla implica prohibir una cosa que no sabemos muy bien qué es. Y eso está muy claro en la legislación colombiana. Hay un proyecto de ley ahorita para regular inteligencias artificiales en Colombia que usa la definición de inteligencia artificial de la Real Academia Española. Y pues esa definición es totalmente antitécnica. No sirve en lo absoluto, digamos. En esa definición literalmente uno puede incluir las calculadoras de bolsillo Casio. Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Pues si una mente humana puede multiplicar números de 3 dígitos y una calculadora Casio también. ¿Me vas a decir que la calculadora Casio es inteligencia artificial? Entonces, pues creo que no. Y eso implica que, o sea, si uno hiciera una analogía del tipo de regulación que pretende una cosa de ese nivel de amplitud de definición, es como querer regular las cosas que tienen filo, ¿cierto? Entonces hay mucha gente a la que apuñalan. Entonces vamos a regular todas las cosas que tienen filo. Y es como, pues no, eso no es posible. No puedes prohibir que la gente salga a la calle con los cuchillos se usan en las cocinas y se usan para otras cosas que no son matar gente, se necesitan para un montón de trabajos prácticos del mundo. Hay cosas que no tienen filo que puedes afilar y volver un cuchillo. Es decir, es una aproximación ingenua, realmente. Pero eso nos da pistas también de qué podría ser el sentido de regularla. Y el sentido de regularla es regularla como uno regula una herramienta. Es decir, que no se nos olvide que este tipo de tecnologías, pues no son una cosa neutra, pero no son una cosa que tenga agencia por sí misma, ¿cierto? Y si entendemos eso, lo que entendemos que tenemos que regular es como el resultado que producen en el mundo, más que la tecnología misma y la interacción que nosotros tenemos con eso y el uso que hacemos de esas tecnologías más que la tecnología propiamente dicha. Creo que pretender regular la tecnología pues no tiene mucho sentido. Me sonaba mucho en la cabeza mientras conversabas sobre la cultura, digamos, entonces en la que se debería estar pensando frente a este tipo de tecnologías, ¿no? ¿Crees que por ahí debería ser? Pensar en educar más alrededor de esta tecnología. Aquí, ¿cómo reaccionar a eso? Pues yo creo que hay unos espacios particulares del ejercicio de la vida en sociedad, digamos, por llamarlo en un sentido muy amplio, que tienen que ver, por ejemplo, con el ejercicio democrático, con la educación, con el espacio público también, ¿no? En que sí es importante que haya una regulación del uso de esas cosas y como yo lo concibo es que tratemos de sostener, digamos, el uso de esas tecnologías lo más posible en el tiempo hasta que garanticemos que no son un peligro, ¿no? Me voy a ir a otro ejemplo de inteligencia artificial que no es generativa, pero el reconocimiento facial, digamos. En este momento hay un moratorio de las Naciones Unidas que pide que no se use reconocimiento facial en general, que la tecnología del reconocimiento facial está todavía sin suficiente desarrollo y no hay garantías suficientes para que sea equitativa, para que funcione. Por ejemplo, con el reconocimiento facial pasa que como está entrenado en general en el norte global con sets de rostros de personas blancas, pues es mucho más eficiente reconociendo los rostros de personas blancas que los rostros de personas racializadas. Entonces, si uno piensa en usar reconocimiento facial en cosas como la cédula digital de Colombia, pues uno tiene que la mitad o más de su población racializada va a tener una tasa de error más grande en su reconocimiento facial. Entonces, empezar por ahí, poner un moratorio, demorar, digamos,
el uso de estas tecnologías en esos contextos que son tan problemáticos y garantizar un poquito que los usos en el sector privado, porque es que eso es lo que pasa con la regulación. La regulación debe ser muy distinta para el sector público y para el sector privado. El sector público tiene que tener unos estándares supremamente altos, que sean muy, muy garantistas para que no haya los peligros de usar estas tecnologías que pueden tener consecuencias graves en la vida de las personas en el espacio público, mientras que en el sector privado lo que uno quisiera es permitir que siga habiendo un cierto desarrollo, pero que eso no sea a costa de daños sobre las personas. Que es la parte más difícil, creo yo, ¿no? Es muy difícil, hay una carrera muy clara por conseguir una cosa que sea cada vez más potente. Eso es supremamente evidente, es casi como una carrera armamentista. Y eso es muy difícil de retrasar también, por supuesto. Y a la industria, digamos, no le importa mucho las consecuencias negativas del desarrollo de su tecnología y solamente se ven como a posteriori, es lo que tiende a pasar. Entonces yo creo que, o sea, el enfoque más garantista definitivamente tiene que estar en el sector público y en los usos públicos de estas tecnologías, pero en el sector privado también puede uno tener unos estándares mínimos que impliquen que los usos que se hacen de la tecnología no produzcan daño, que haya garantías para que los usos que se hacen de la tecnología no produzcan daño sobre las personas. ¿Qué significa eso en cada caso concreto? Eso es lo que es difícil, y por eso pasar a una regulación específica sobre inteligencia artificial pues no tiene mucho sentido, porque la tecnología siempre va a ir adelante y la manera de hacer daño, las posibilidades de los riesgos que implica, digamos, siempre van a exceder el tipo de regulación que uno puede hacer sobre esa tecnología. Así las cosas, ¿tú cómo piensas que deberían enfocarse las conversaciones, no? Desde, supongo, las primeras interacciones que tiene uno como ser humano con la tecnología, pensando en computadores y celulares y todo esto, ¿no? Que uno ya lo ve desde, no sé, muchas personas pues uno las ve como casi desde su primera infancia entreteniéndose con esto, ¿no? Hasta aspectos como estos miedos, no sé, que están entre esa línea de si infundados o que tienen evidencia para mostrar que sí va a ser así, como va a llegar un computador a reemplazar mi trabajo, ¿no? O, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derechos de autor, ¿no? Finalmente, digamos, eso también es una manera clara de verlo, claro, de los retos que nos pone esto, de como, bueno, ahora, ¿cómo vamos a regular eso? Porque finalmente, pues la tecnología se surte de un montón, digámoslo así, de imágenes o representaciones gráficas, audiovisuales, para tener referentes y poder responder a lo que una persona me está diciendo de, por favor, dibújeme un perro caliente como si fuera Van Gogh. Sí. Ese tipo de conversaciones siento que son las más difíciles de dar, pero hay que darlas precisamente para que no nos quedemos en o prohibamos esto de tajo y no haya garantías de nada, y del otro lado no controlemos esto y que las industrias sigan haciendo lo que están haciendo sin tener en cuenta, digamos, los riesgos que eso también implica, ¿no? ¿Cuáles tú crees que son esas conversaciones de pronto que hay que empezar a plantear? Pues yo creo que son infinitas realmente, son casi una conversación por caso, digamos. Es muy difícil hacer generalizaciones en este punto, me parece a mí, porque las implicaciones de cada tecnología son un poco distintas. Pero, digamos, para dar unas respuestas muy, muy generales, una que me parece particularmente interesante de dar, una conversación que es interesante, es la relación que hay entre el norte y el sur global en lo que compete, digamos, estas tecnologías. Y una cosa que tiende a pasar, pues por la manera en que está distribuido el poder económico en el mundo, es que las tecnologías son desarrolladas en el norte global, pero se usan pues en todo el mundo y se pueden usar, digamos, de manera incluso menos regulada en países del sur global, ¿cierto? Entonces, pongo dos ejemplos, digamos, concretos para aterrizar un poquito esa idea. Una es que ya hay una excepción a derechos de autor en el norte global para el uso de inteligencia artificial en términos de investigación. Entonces, si uno hace minería de texto y datos, que necesita una gran cantidad de datos y necesita a veces pasar por encima de regulaciones de derecho de autor, si está en el norte global, en algunos países del norte global, lo puede hacer porque hay una excepción que la contempla, mientras que aquí en el sur global todavía no hay excepciones como esa. Entonces tenemos esa brecha gigantesca abierta de que el norte global puede usar sus herramientas, mientras que el sur global queda un poquito rezagado en ese sentido. En materia de derecho de autor para imágenes, eso está todavía sin definir. Y incluso una cosa tan, o sea, en un lugar que uno esperaría que estuviera muy a la vanguardia, que es
que es Inglaterra, lo único que se ha dicho es como si el producto es producto de un humano, puede estar protegido por derechos de autor, pero si es producto de una máquina, no. Ahora, ¿dónde está la línea entre una cosa y otra? Pues eso sí es difícil de definir. Poner un prompt en una caja de texto de Dalí o de alguna de los generadores de imágenes, eso no es, se entiende que eso no es crearla, pero usar ese producto y luego intervenirlo, tal vez sí. Entonces tal vez ahí ya hay algo de creación y entonces de nuevo es una conversación que es casi caso a caso. Y el otro ejemplo que iba a dar es ya no con derecho de autor, sino el de reconocimiento facial, que es una tecnología que se desarrolla en el norte global y que usan sobre todo en el sur global. En el norte global ya está más regularizado que eso no se puede utilizar, pero se usa en el sur global, por ejemplo, para controlar nuestros flujos migratorios hacia el norte global. Entonces ahí está Eurodac, que es un sistema de huellas dactilares que comparten todos los países de Europa para garantizar que si un migrante africano le niegan el asilo entrando por Grecia, no pueda simplemente moverse a Italia y tratar de entrar por Italia, porque allá van a tener sus huellas dactilares. Entonces usan inteligencia artificial compartiéndola en fronteras para garantizar que tienen un control poblacional que afecta directamente pues a los ciudadanos del sur global. Entonces, digamos, hay un montón de brechas y de desbalances de poder que estas tecnologías amplifican, ¿no? De muchas maneras, porque desarrollan las tecnologías allá, porque la regulación está más a la vanguardia, porque tienen más facilidades para implementarlas, porque tienen más dinero para implementarlas. Entonces es como que amplía un poquito esos desbalances. Ok, y frente a este tipo de temores, digámoslo así, más humanos, ¿tú cómo ves eso? ¿Cómo trabajan esos temas frente a la tecnología y a los sentimientos o las emociones que eso les evoca a la gente? Pues creo que es una pregunta difícil porque, o sea, por un lado lo primero que quisiera responder es que eso puede ser una pregunta difícil en términos prácticos. Así como es difícil distinguir un texto producido por ChatGPT de un texto producido por una persona, puede ser difícil distinguir los miedos que son plausibles de los miedos que no son plausibles. Pero más allá de eso, que es un problema como de ir midiendo cada día en dónde está la tecnología y realmente qué peligros representa, creo que son muy peligrosas las cosas que no habíamos podido anticipar. Es decir, si a uno le hubieran explicado el concepto de un deepfake en el 2002, creo que habría sido muy, muy difícil como poder entenderlo y comprender como el potencial de impacto que tenía eso. Un deepfake o falsificación profunda es una imagen, un vídeo o un audio que ha sido alterado para hacerle creer a la gente que están viendo algo real que no lo es. Y hoy en día es un arma de violencia de género súper potente, por ejemplo, en los deepfakes pornográficos. Entonces, como tratar de prever qué impacto van a tener esas tecnologías pues es parte de lo que hacemos en Carisma y es lo que es tan difícil. ¿Cómo moderarlo con las emociones? Pues yo creo que también un poco entrenándonos en distinguir la ficción de la realidad, que cada vez es más difícil porque la realidad es cada vez más como sobrecogedora y impresionante. Y cada vez las cosas como ChatGPT pues tienen unos poderes más deslumbrantes y más apariencia, ¿no? De nuevo, de verdad, aunque no necesariamente produzcan pues una cosa tan sólida de fondo. Por ejemplo, ¿tú cómo haces, digamos, ya alguien que está trabajando estos temas y su relación en contextos sociales, cómo hace para no envidiarse, por decirlo así? No sé. No, pues no, yo trabajo en esto porque me envidia, en realidad. A mí me encanta pensar en esto y me encanta pensar en las implicaciones. Yo creo que hay ahí, como que el truco que yo he encontrado para eso es tratar de entenderlo lo más que pueda en la minucia. Entonces, cuando uno dice, no, es que Alexa oye mis conversaciones, si uno no conoce el tráfico de datos de Amazon a través de sus plataformas para ofrecer ads y no ha visto cómo funciona la minucia de los cookies en los navegadores, por ejemplo, pues es mucho más difícil saber qué tan cierto es que Alexa oye todas mis conversaciones. Si uno empieza a entender que tal vez eso opera de unas maneras un poquito distintas, uno empieza a entender que no es que Alexa oiga todas las conversaciones, sino que tiene otros mecanismos para ofrecerle a uno productos que por la categoría demográfica que uno ocupa, pues probablemente le van a interesar. Pero entonces eso como que modula un poquito como los temores, porque uno se da cuenta de que cosas todavía, por suerte, no son posibles. Claro, es pensar de pronto un poco más humanamente en los sesgos, ¿no? Finalmente, si yo quiero sentir que es Alexa o que me están escuchando alrededor a través del celular, Sí. antes que imaginarme que hay, lo que tú dices, algo que tenga un sentido como más práctico
con datos y todo eso. Y siento que eso se extrapola a un montón de situaciones en la vida, ¿no? Completamente de acuerdo, y creo que le pegaste un punto que me parece que es muy interesante que toquemos. Tal vez debimos haber comenzado por acá, pero es un asunto central, y es que hay muchas de las cosas que vemos en estas tecnologías que no están ahí, sino que nosotros las estamos poniendo en ellas. Estamos como antropomorfizando mucho estas tecnologías. Y pues se relaciona un poco con lo primero que discutimos, en realidad, porque cuando decimos que tiene la apariencia de verdad, decimos, si tiene la apariencia de verdad es porque lo produjo una inteligencia que tiene que haber sido igual, ¿cierto? Es un poquito el mismo argumento del relojero, ¿cierto? Y entonces si uno tiene un reloj si hay una cosa tan compleja como un reloj, pues es porque tuvo que haber un relojero. Y ya sabemos que ese argumento no es cierto, ¿cierto? Sabemos que otros fenómenos pueden dar o complejidad o la apariencia de complejidad, ¿cierto? Y con ChatGPT yo siento que pasa una cosa parecida. Tenemos un modelo de procesamiento del lenguaje que es muy hábil en producir una cosa que se parece a la verdad, y entonces nosotros pensamos automáticamente, pues la única manera en que lo pudo haber hecho es si tiene una capacidad mental como un humano. Pero no, la manera en que produjo eso fue con un algoritmo que está muy adecuadamente sintonizado, adecuadamente calibrado para producir una cosa que parece verdad sin la necesidad de los procesos subyacentes del pensamiento que están ahí para producir esa apariencia, ¿cierto? Solamente produce la apariencia, pero no produce, digamos, como el esqueleto de esa figura. No tiene, es una imagen que no tiene tridimensionalidad. Entonces, apenas uno empieza a ver que uno está proyectando un montón de cosas antropomórficas en esas tecnologías y que uno está imaginándose que la máquina es más capaz de lo que es, pues el fantasma de la máquina se cae un poquito porque ya no es tan potente. Y uno ve que lo que hace son como espejismos, ¿cómo se llaman? Hologramas, pero no cosas tan firmes. Claro, uno ya lo puede hacer si quiere ya, no sé, intentar preguntarle a ChatGPT cosas del 2022, que es algo que yo he hecho, pues apenas me enteré, yo lo hice como, como así que no responde de todo, y es precisamente porque su conjunto de datos, hasta como fue actualizado, pues hasta el 2021. Eventualmente lo podrá hacer mientras más y más y más datos recojan, ¿no? Hay una cosa interesante también, como de que estas tecnologías tienen siempre o sea, sabemos que no son perfectas, ¿cierto? Y hemos sabido que no son perfectas las de reconocimiento facial, las de imagen, las de producir imágenes, las de producir textos, otras formas de algoritmo y de organización algorítmica, mejor dicho, básicamente todo lo que llamamos inteligencia artificial sabemos que tiene defectos. Y todo el tiempo nos prometen como en algún momento van a ser perfectas. Si me das una base de datos más grande, la va a hacer perfecta. Si me das más tiempo para hacerle los ajustes adecuados al algoritmo, va a ser perfecta. Y yo creo que lo que estamos viendo con estos desarrollos es que pasa el tiempo, y bueno, pues falta que pase más tiempo, por supuesto, pero pasa el tiempo y no llegamos a esa meta. Entonces, también hay una cosa de como mantener el escepticismo y de no pensar que ya estamos a puertas de una cosa que es la inteligencia artificial general o algo así, sino entender que de pronto esos límites no son los límites que estén dados por el set de datos con los que configuraron la aplicación o la tecnología, sino que están dados un poco por una cosa que es más humana y que es más de fondo, y es que esas cosas no se pueden replicar de manera tan simple, que si realmente quisiéramos replicar la inteligencia artificial tendríamos que inventarnos una cosa más parecida a un cerebro que a un computador, que igual sigue siendo muy distinto. Y sí, y en efecto, pues lo que uno ve en la ficción es... Eso finalmente le llena la cabeza a uno también. Totalmente. De realidades que no son. Juan, bueno, un poquito de especulación frente a lo que se viene, ¿no? Teniendo en cuenta esto que hemos hablado, y es como ver el fenómeno pues con mesura, ¿no? Y también un poco frente a esas necesidades, quizás, de pronto pongámoslo así, como, porque sabemos que esto pues finalmente va a seguir, y lo que tú dices, el tiempo va a seguir transcurriendo, a él le están metiendo muchísima plata, muy probablemente poder responder una pregunta como en qué momento yo como periodista, por ejemplo, me voy a quedar sin trabajo. Es muy difícil, pero sí uno puede decir como hay ciertos momentos donde ya algunos oficios dejarán de existir, que hay que tener en cuenta hacia el futuro. Pues si siguen haciendo contenido tan bueno como el de Shots, no se van a quedar sin trabajo. No se preocupen. No, esto no es pago, ¿no? Dicho así, exacto. Publicidad política no paga. No, mentiras. Yo creo que o sea, sí es bueno reconocer que el mundo ha cambiado, por supuesto. Y hay un poco esta idea circulando en el aire de que se parece este momento del desarrollo tecnológico a la automatización de ciertos procesos de labor manual.
entonces, no sé, las cadenas de producción de Ford, etcétera, pero en una cosa que es el valor intelectual. Y yo creo que la pregunta de fondo que hay ahí es, ¿qué es lo que valoramos de los trabajos que requieren inteligencia? ¿Cierto? De los trabajos que no son trabajos repetitivos y manuales, sino de los trabajos que nos requieren usar la cabeza. Y creo que vamos a ir como refinando un poquito más eso cada vez. Yo no creo que el trabajo del futuro sea simplemente meterle prompts a ChatGPT. No creo que lo que hagamos sea como volvernos expertos en el uso de tecnologías de inteligencia artificial. Pero sí creo que entre más lo concibamos como una herramienta, más lo vamos a poder incorporar en nuestros flujos de trabajo. Y nunca nos vamos a quedar sin trabajo en realidad. O sea, ese fantasma de la automatización es una cosa que ha estado rondando nuestra idea alrededor de la tecnología muchísimo tiempo, y siempre encontramos nuevas y mejores maneras de estar ocupados y de inventarnos oficios para tener, que yo creo que las tecnologías de inteligencia artificial nunca van a reemplazar. Yo no creo que vaya a suceder. Creo que hay unos trabajos que van a cambiar, y los trabajos que requieren de la inteligencia y que requieren del procesamiento de textos, etcétera, que son menos, en que valoramos menos que la gente de hecho sea inteligente, puede que se vuelvan pues más secundarios, digamos. Pero eso no implica que no vaya a haber de todas maneras alguien que use la herramienta, si me hago entender. La automatización del proceso no es lo mismo que la automatización del proyecto en general y del sentido que tiene el proceso. Entonces no, o sea, es como decir que los serruchos mecánicos iban a dejar sin trabajo a los carpinteros, cuando en realidad lo único que hacían era hacer que su trabajo fuera más fácil si el serrucho era bueno y no le cortaba los dedos al carpintero. De acuerdo, o sea, finalmente esto está como muy dentro de la lógica de la transformación. Uno va como haciendo parte de eso, y creo que pues en ese flujo habrá que ir viendo. ¿Algún último mensaje que quieras darle, digamos, a alguien que esté escuchando esto frente a los distintos temas que pusimos sobre la mesa? Pues en Carisma siempre nos interesa que la gente tenga una aproximación como escéptica a la tecnología. No, nosotros no somos antitecnologicistas en lo absoluto. No nos parece que el mundo sea mejor sin tecnología, pero sí nos parece que es importante, mientras uno sigue caminando en dirección a un mundo cada vez más lleno de tecnología, pues preguntarse cuáles son las implicaciones de eso y tratar de cogerlas con cuidado. Entonces, con ChatGPT, diviértanse, pero úsenlo responsablemente. Y sí, pues dado que la máquina todavía no tiene límites éticos, los límites éticos tenemos que proveerlos nosotros. Entonces, úsenla con responsabilidad. Esto es un podcast de Shots de Ciencia. No olviden que si quieren hacer parte de la conversación, no duden en seguirnos y hacer sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube o TikTok. En todas nos encuentran como @Shots de Ciencia. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro que está buscando apoyo, así que comparta y recomiende nuestro contenido, y si lo considera, apóyenos mensualmente en Patreon/Shots de Ciencia. Y si creen que pueden apoyarnos de una manera distinta, nos pueden escribir a shotsdeciencia@gmail.com. Yo soy Efraín Rincón y nos vemos en la próxima.